transitorios. Quizás es el tema más distinto a lo que hemos visto hasta ahora porque la parte de transitorios no es ni régimen permanente de corriente continua ni régimen permanente de corriente alterna. Es precisamente lo que ocurre entre dos regímenes permanentes, ya sean de continua a continua, de continua a alterna, de alterna a continua o de alterna a alterna. Y estos transitorios pues vienen ocasionados por la apertura o el cierre de un interruptor. Entonces, básicamente, vamos a estudiar circuitos de primer orden. ¿Cuáles son esos circuitos de primer orden? Pues son aquellos que solo tienen un elemento almacenador, ya sea una bobina o un condensador. Y esos circuitos son los que se denominan, ya digo, de primer orden. Puede ser que en un circuito haya varios condensadores o varias bobinas, pero que se puedan reducir a una sola. Pues asociando todos esos elementos podamos obtener, por ejemplo, una bobina equivalente. Entonces, la característica de este tipo de circuitos con un único elemento almacenador o varios, pero reducibles a uno solo, es que están determinados por una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, para obtener la respuesta transitoria de una magnitud del circuito, vamos a tener que resolver esa ecuación diferencial de orden 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que tengamos un circuito representado en este caso por su equivalente Thevenin, es decir, una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia o una impedancia, y al cual vamos a tener conectado pues una inductancia. De forma que en este circuito, que tenemos una fuente de tensión y una impedancia, bueno, vamos a hablar directamente de resistencia, ¿vale? Vamos a suponer que estamos en corriente continua y por tanto esto será una resistencia de valor R. Y el valor de la inductancia será L. De forma que si nosotros planteamos aquí la segunda ley de Kirchhoff, lo que queremos hallar es la intensidad I, tendremos que E sub G es igual a R por I más L por la derivada de la intensidad con respecto del tiempo, como ya habíamos estudiado. Y por intentar formalizar y obtener una ecuación genérica, vamos a hacer el mismo planteamiento, pero en vez de tener el equivalente Thevenin que estamos viendo aquí, lo vamos a plantear con el equivalente Norton. De forma que, para el caso en el que tengamos un condensador, lo que vamos a hacer es plantear el equivalente Norton, constituido por una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia, y a este equivalente, a este circuito equivalente Norton, que ya sabemos que es fácilmente intercambiable con un Thevenin, lo que vamos a hacer es conectar un condensador. De forma que esto sea I sub G, esta sea la tensión a la que están sometidos estos tres elementos y esta la capacidad C. Esto sería R y aquí podríamos plantear pues la primera ley de Kirchhoff a este nudo, de forma que lo que tenemos es que I sub G va a ser igual a la tensión U partido por R más C por la derivada de U respecto del tiempo. Si desarrollamos un poco estas expresiones, podemos obtener algo como esto. Lo que voy a hacer es dividir por el coeficiente de autoinductancia L en todos los términos. Es decir, voy a tener E sub G partido por L. Aquí voy a tener algo que multiplica a I y lo voy a operar un poco. En vez de poner R por I, voy a poner 1 partido por L partido por R. Ahora veréis por qué. Y como he dividido por L en todos los términos, aquí me quedará simplemente la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Y lo mismo vamos a hacer en este otro circuito. En vez de dividir por L, ahora lo que vamos a hacer es dividir por C. De forma que aquí tendremos I sub G partido por C es igual a algo que multiplica a la tensión U, que va a ser en este caso R por C, más la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Bueno, pues ya hemos obtenido la expresión a la que queríamos llegar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es una función cualquiera, vamos a llamarla g de t, que depende del valor de la fuente, va a ser igual
a 1 partido por tau, que multiplica a la forma de onda en cuestión, en este caso intensidad, f de t, más la derivada de dicha función, derivada de f de t respecto del tiempo. De forma que esta ecuación, que voy a marcar aquí en rojo, sería común a estos dos casos. Es decir, puedo representar tanto esta ecuación mediante esta forma como esta otra ecuación mediante esta forma, que si os dais cuenta, pues es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales de primer orden? Pues básicamente, la solución a una ecuación diferencial de primer orden, podemos decir que f de t está constituida por dos soluciones o dos términos que son la solución homogénea de t más la solución particular. Bien, vamos a ver cómo podemos caracterizar cada uno de estos dos términos. La homogénea, ¿cuándo se da? La homogénea es la solución a la ecuación diferencial 1 partido por tau por f de t más la derivada de f de t con respecto al tiempo, pero igualada a 0. Esta es la solución homogénea y f homogénea tiene la siguiente forma. Es de la forma una constante multiplicada por e elevado a menos t partido por tau. De forma que mirando a la ecuación característica de la solución homogénea, podemos ver que cuando el tiempo tiende a infinito, la solución de la homogénea, f homogénea, es igual a 0. dt es igual a 0. dt tendiendo a infinito es igual a 0. Lo que significa que esta solución se extingue con el tiempo. Además, fijaos que, bueno, dependiendo de la constante de tiempo tau, cuanto mayor sea esa, al revés, cuanto menor sea, más rápido se va a extinguir la solución homogénea. Bien, pues quedaos que esta solución homogénea tiene esta forma. Y por otra parte, la solución particular es aquella que se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la solución homogénea se ha extinguido, la que permanece es precisamente la solución particular. Por eso habitualmente nos referimos a ella como f sub infinito de t. Ya digo que esta solución o este término de la solución es el que se mantiene durante todo el tiempo, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, de forma que la solución homogénea ya se ha extinguido. Y va a depender, pues, concretamente de el tipo de fuentes que tengamos en el circuito. Porque si imaginaos que un interruptor lo que hace es conectar una fuente de alternas, pues tendremos una respuesta en régimen permanente de corriente alterna, cuando el tiempo de nuevo tienda a infinito. De forma que podemos tener un circuito en corriente continua o bien un circuito en corriente alterna. De forma que la solución entonces va a ser de esta forma. Recopilando, vamos a tener la solución homogénea que hemos dicho que es a por e elevado a menos t partido por tau más f sub infinito de t. Muy bien. Para poder resolver esta ecuación vamos a tener que particularizar nuestro circuito en distintos momentos. El primero de ellos es las condiciones iniciales, que tenemos en la siguiente diapositiva. El cálculo de las condiciones iniciales se utilizan para determinar la constante de la solución homogénea en el instante 0 más.
justo después del cambio topológico del circuito. De forma que, si hemos dicho que la solución era de esta forma, a por e elevado a menos t partido por tau, más f sub infinito de t, si nosotros particularizamos esta expresión en el instante 0 más, es decir, justo después del cambio topológico del circuito, es decir, justo después de abrir o cerrar el interruptor, lo que tendremos es que f sub 0 más va a ser igual a por e elevado a menos 0 partido por tau más f sub infinito del instante 0 más. E elevado a menos 0 partido por tau, ¿cuánto es? 1. De forma que esto nos queda, bueno, podemos despejar directamente ya la constante de la solución homogénea y nos queda que A es igual a f sub 0 del instante f sub, o sea, f sub 0 más menos f sub infinito del instante 0 más. De forma que si sustituimos en la solución original, lo que tenemos es que f de t va a ser igual a f sub infinito de t más la constante, que ahora ya sabemos que es f sub 0 más menos f sub infinito 0 más, y todo esto que multiplica a e elevado a menos t partido por tau. Entonces, ya sabemos cómo va a ser la solución. Bueno, daos cuenta que estamos hablando de f de t, pero esa f de t puede ser una tensión, por ejemplo, u de t igual a u sub infinito de t más u del instante 0 más menos u sub infinito del instante 0 más por e elevado a menos t partido por tau. Y lo mismo para una intensidad, es decir, esta función f puede ser cualquier magnitud del circuito. Entonces, hemos dicho que de las condiciones iniciales, de justo cuando el interruptor en cuestión cambia de posición, podemos obtener la constante de la solución homogénea. Y lo que vamos a hacer también, vamos a necesitar calcular las condiciones finales del circuito. Es decir, cuando se establezca el nuevo régimen permanente en el circuito, ¿cuál va a ser la magnitud en cuestión, esa tensión o esa intensidad? Entonces, como bien dice aquí, lo primero que vamos a tener que hacer es el cálculo de f sub infinito de t, es decir, en el nuevo régimen permanente que se va a establecer en el circuito, que puede ser o bien un régimen permanente de corriente continua, donde ya sabemos que cómo se comportan las bobinas y los condensadores. Pues las bobinas, como sabemos que la tensión en la bobina es igual a L por la derivada de I respecto de T, y estaremos en un nuevo régimen permanente, las bobinas se convierten en un cortocircuito. Esto tal y como hemos estudiado en corriente continua. Y los condensadores, pues tendremos que su intensidad es I igual a C por la derivada de U respecto del tiempo. Y por tanto, los condensadores van a ser equivalentes a un circuito abierto. Y si no, si lo que tenemos es un régimen permanente de corriente alterna, pues sabemos que tenemos que trabajar con fasores, de forma que la tensión en las bobinas será igual a L omega J por el fasor I, ¿verdad? Y en los condensadores sabremos que la intensidad es igual a C omega J por la tensión U. Y esto nos permitirá, pues resolviendo el circuito tal y como hemos hecho en corriente continua y tal y como hemos hecho en corriente alterna, obtener la expresión temporal en el nuevo régimen permanente de esa intensidad o esa tensión. ¿Qué más tenemos que sacar? Porque fijaos que hasta ahora lo que hemos podido saber cómo obtener es este término, que es la solución particular. Fijaos que también aparece esa solución particular, pero particularizada precisamente en el instante 0 más, es decir, una vez que tenemos la expresión temporal, podemos particularizar en el instante 0 más, y nos queda por calcular tanto el instante, o sea, la función en cuestión en el instante 0 más y la constante de tiempo tau. Vamos a ver cómo podemos calcular entonces la función en el instante 0 más. Para eso, lo que tenemos que hacer es considerar el instante
o la foto posterior al cambio topológico del circuito, es decir, una vez que se abra o se cierre el interruptor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en dicho instante hay que tener en cuenta que las bobinas, ¿qué ocurre con ellas? Sabemos que la expresión de la bobina es que la tensión es igual a L por la derivada de I respecto del tiempo. Y si me llevo la inductancia hacia el otro lado por U por diferencial de T, esto tiene que ser igual al diferencial de I. Y si integro en dos instantes muy, muy cercanos, lo que va a ocurrir es que esta integral se hace cero, de forma que lo que tenemos es que en una bobina la intensidad en el instante previo a la apertura o el cierre del interruptor va a ser igual a la intensidad en dicha bobina en el instante justo posterior a la apertura o cierre de ese interruptor. De forma que, por un instante, podemos conocer la intensidad que circula por la bobina. Es decir, como en las bobinas la intensidad no puede cambiar de forma brusca, la intensidad que había por la bobina antes de la apertura del interruptor tiene que ser la misma que justo después de que se abra ese interruptor. Y con los condensadores, como ya sabemos, pasa lo contrario. Lo que vamos a tener es que la intensidad es igual a la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo, y 1 partido por C por la intensidad por el diferencial de T es igual al diferencial de U. Si integramos en dos instantes muy próximos, lo que tenemos es que esta integral se hace cero y la tensión en el condensador en el instante 0 menos va a ser igual a la tensión en el condensador en el instante 0 más. Es decir, para poder hallar la tensión en el condensador en el instante 0 menos, me tendré que ir al instante previo antes de que ocurra el cambio topológico en el circuito. Es decir, calcularé U sub C en el instante 0 menos y ya diré que como la tensión no puede variar bruscamente en el condensador, pues la tensión en el condensador en el instante 0 más es idéntico a la tensión antes del cambio en el circuito. Y finalmente, ¿dónde tengo el ratón? Aquí. Me falta calcular la constante de tiempo. Para ello lo que hacemos es, con el interruptor en su posición final, pasivamos las fuentes independientes y calculamos la resistencia equivalente desde los terminales del elemento almacenador, bobina o condensador. Fijaos que cuando hemos desarrollado el equivalente, este circuito con el equivalente Thevenin y este circuito con el equivalente Norton, hemos visto que si nosotros pasiváramos la fuente de tensión del equivalente Thevenin, es decir, la sustituimos por un cortocircuito, fijaos que la resistencia equivalente desde los terminales de la bobina, en este caso es R. Y fijaos que aquí la tau, esta tau es L partido por R. Por tanto, cuando tengamos en un circuito bobinas, la constante de tiempo va a ser la inductancia de la bobina partido por la resistencia equivalente vista desde los terminales de la bobina. Y para el caso de los condensadores, cuando tengamos un condensador en el circuito, la tau será R, donde R es la resistencia equivalente vista desde los terminales del condensador cuando pasivamos, es decir, cambiamos por un circuito abierto esta fuente de intensidad, pues la tau es R equivalente por C. De forma que aquí abajo, pues simplemente diremos que cuando hay bobinas, la tau es igual a L partido por la resistencia equivalente, vista desde los terminales de esa bobina, y cuando hay condensadores,
esa tau va a ser igual a la resistencia equivalente vista desde los terminales del condensador por la capacidad del condensador. De forma que ya somos capaces de calcular todos los términos que aparecen en la expresión que hemos desarrollado antes, que es esta. Bien, vamos a hacer el problema T1, que yo creo que se va a ver más claro todo con algún ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? Vale, pues entonces pasamos al problema T1, que dice lo siguiente. Dice, el interruptor S de la figura lleva cerrado un tiempo que se puede considerar infinito. En el instante t igual a 0 segundos se abre, permaneciendo en esa posición indefinidamente. Calcular la expresión de la intensidad I de t desde t igual a 0 en adelante. Muy bien, entonces fijaos que nosotros partimos de una situación que se puede considerar un régimen permanente porque dice que el interruptor lleva cerrado un tiempo que se puede considerar infinito y lo que vamos a hacer es abrir el interruptor y dejarlo así indefinidamente de nuevo. Por tanto, partimos de un régimen permanente y vamos hacia otro régimen permanente. Entonces nos piden que calculemos la expresión de la intensidad I de t desde t igual a 0 en adelante. Bueno, pues I de t, lo hemos calculado antes, va a tener esta forma. Va a ser I sub infinito de t más I del instante 0 más menos I sub infinito del instante 0 más por e elevado a menos t partido por tau. Entonces, tenemos que calcular todos estos términos. Podemos empezar, por ejemplo, con el término del nuevo régimen permanente que se establecerá en el circuito. Es decir, lo que vamos a hacer es evaluar este circuito cuando el tiempo t tiende a infinito. Fijaos que cuando el tiempo t tiende a infinito, el interruptor S ya se habrá abierto, es decir, estaremos en una situación como esta, en el que el interruptor ya está abierto. Y bien, además, también sabemos que si estamos en un nuevo régimen permanente de corriente continua, ¿cómo se va a comportar el condensador? Pues necesariamente se va a comportar como un circuito abierto, como bien sabemos, porque estamos, ya digo, en el nuevo régimen permanente que se va a establecer. Muy bien, pues esta será mi intensidad I sub infinito de t, que es la que me piden hallar cuando se abre el interruptor. ¿Cuánto va a valer esa intensidad? Necesariamente 0, ¿no? Pues sí, porque como el condensador se comporta como un circuito abierto, no circula intensidad. Por tanto, fijaos que ya tengo I sub infinito de t y además, como también tengo que particularizar para t igual a 0 más, pues I sub infinito en el instante 0 más también va a ser igual a 0 amperios, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, pues ahora ya nos falta calcular solo o esta intensidad o la tau, que es la constante de tiempo de este circuito. Vamos a empezar por la intensidad justo en el momento en el que se abre el interruptor. Para ello, tenemos que recurrir a lo que hemos dicho antes de el instante o la foto. ¿Por qué? Porque antes de que se abra el interruptor, el condensador tendrá una tensión y justo después de que se abra ese interruptor, el condensador seguirá teniendo esa misma tensión. Bueno, entonces, como decía, ahora lo que tenemos que hacer es resolver este circuito en el instante 0 más, pero para ello tenemos que apoyarnos en el instante 0 menos. ¿Por qué? Porque sabemos que la tensión en el condensador en el instante 0 más será igual a
la tensión en el condensador en el instante 0 menos, porque hemos dicho que en un condensador la tensión no puede variar de forma brusca. Por tanto, lo que hacemos es apoyarnos, ya digo, en el instante t igual a 0 menos, para poder calcular la tensión del condensador en ese instante. En t igual a 0 menos, ¿cómo está el interruptor? Pues en el instante 0 menos todavía estará cerrado, ¿verdad? Lo pongo por aquí así. Y en el instante t igual a 0 menos, daos cuenta que venimos de un tiempo, decía el enunciado, que se podía considerar infinito, por tanto, el condensador, ¿cómo se está comportando? Pues como un circuito abierto. De forma que, aunque sea un circuito abierto, entre sus terminales puede tener una tensión. Y esta tensión precisamente va a ser U sub C del instante 0 menos. Esto será E porque el valor de la fuente de tensión no me lo han dado. Estos son un ohmio, estos son 3 y estos son 2. Y lo que queremos calcular es la tensión en el condensador en el instante 0 menos. Bueno, pues esto se puede hacer relativamente fácil porque como a través del condensador no circula intensidad, estamos en régimen permanente de corriente continua, toda la intensidad y se vendrá por aquí, ¿verdad? De forma que tenemos estos dos elementos en serie, pues lo que podemos hacer es aplicar un divisor de tensión porque la tensión en esta resistencia coincide con la tensión del condensador, ¿verdad? Por tanto, la tensión U sub C en el instante 0 menos va a ser igual a la impedancia de 2 ohmios partido por la suma de las impedancias que constituyen el divisor de tensión, es decir, 1 más 2, multiplicado por la tensión que alimenta el divisor, en este caso E. Y esto es igual a 2 partido por 3, E. Y hemos dicho que como en el condensador la tensión no puede variar de forma brusca, esto tiene que coincidir con el instante U sub C, o sea, la tensión en el instante 0 más. ¿Verdad? Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es particularizar las condiciones de este circuito, pero para el instante 0 más. En este instante sabemos que la fuente de tensión tiene un valor de E voltios, porque se mantiene constante. Tenemos la resistencia de un ohmio. Tenemos el interruptor que en el instante 0 más ya se ha abierto. Y tendremos, vamos a decir que tenemos el condensador porque el condensador en el instante 0 más ya no se comporta como un circuito abierto, pero sí que sabemos cuál es la tensión que tiene entre sus terminales. Será U sub C del instante 0 más, que es igual a 2 partido por 3 E. De forma que lo que nosotros queremos hallar es esta intensidad, vamos a llamarla I de 0 más, que será igual a ¿qué? Bueno, fijaos que como el interruptor ya se ha abierto, esta intensidad va a ser 0 y simplemente aquí tendremos un circuito donde tenemos la fuente de tensión, el condensador y dos resistencias de 1 ohmio y de 3 ohmios conectadas en serie. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, pues aquí caerá esta tensión, aquí caerá esta tensión, cerramos la segunda ley de Kirchhoff por aquí y lo que tendremos es que la tensión E va a ser igual a 1 por la intensidad en el instante 0 más 3 por la intensidad en el instante 0 más 2 tercios de E. De forma que esto queda 4 veces I del instante 0 más igual a E menos 2 tercios de E, que es igual a 1 tercio
de E y por tanto la intensidad del instante 0 más va a ser igual a 1 partido por 12 veces E. Fijaos que hasta este momento ya conocemos este término, este otro y este otro. Nos faltaría ya simplemente calcular la constante de tiempo de este circuito, que ya hemos dicho que es la resistencia equivalente que ve el elemento dinámico, en este caso el condensador, en la posición final del interruptor. Es decir, en este caso sería cuando el interruptor ya está abierto. Por tanto, para el cálculo de tau, lo que tenemos que hacer es pasivar la fuente de tensión. Tenemos esta resistencia que es de 1 ohmio. Tenemos esta otra que es de 3 ohmios. Estos son los terminales del condensador. Y en la posición final del interruptor, es decir, con el interruptor abierto, tenemos que calcular la resistencia equivalente. ¿Qué es cuánto? Pues en este caso, fijaos que estas dos resistencias están en serie vistas desde los terminales del condensador y por tanto la R equivalente es igual a 4 ohmios. De forma que la tau, hemos dicho que cuando el circuito contiene un condensador es del tipo R equivalente por la capacidad de dicho condensador. En este caso el condensador es de 4 faradios, pues 4 por 4, 16. 16 segundos, porque la tau se mide en segundos. De forma que si sustituimos, habíamos dicho al principio que la intensidad I de t era igual a I sub infinito de t más la intensidad en el instante 0 más menos la intensidad I sub infinito del instante 0 más, y todo esto multiplicado por E elevado a menos t partido por tau. Sustituyendo, habíamos dicho que esta intensidad era 0, pues nos quedará 0 más la intensidad en el instante 0 más es 1 partido por 12 por E. La intensidad I sub infinito en el instante 0 más era 0 también, por E elevado a menos t partido por 16. Es decir, un doceavo de E por E elevado a menos t partido por 16. ¿Sí? Vale, pues si no hay preguntas, pasamos al siguiente problema, que es el problema T3, en el que, bueno, ahora veremos de dónde vamos y hacia dónde vamos. Dice, el circuito de la figura se abre en el circuito de la figura se abre el interruptor S1 después de un tiempo suficientemente grande para considerar que el circuito funcionaba en régimen permanente. Expresar y dibujar las formas de onda de I sub 1, I sub 2 y U sub L desde 20 milisegundos antes de la apertura del interruptor hasta 5 milisegundos después de dicha apertura, suponiendo que la fuente es senoidal de valor eficaz 220 voltios y que en el instante de abrirse el interruptor la tensión de la fuente pasaba por un máximo. Muy bien. Bueno, fijaos que en este caso me piden tanto la intensidad I sub 1, la intensidad I sub 2 y la tensión U sub L. Todas ellas van a tener una respuesta de la forma f de t igual a f sub infinito de t más el valor de la función en el instante 0 más menos f sub infinito del instante 0 más, y todo ello multiplicado por e elevado a menos t partido por tau. En este caso, fijaos que lo que estamos haciendo es abrir el interruptor, de forma que en el instante o cuando el tiempo se haga muy grande, lo que vamos a tener es la fuente de tensión, pero con el interruptor abierto, esta resistencia y esta bobina.
Entonces, ¿cuánto vale I sub 2 infinito, I sub 1 infinito y U sub L infinito? Pues daos cuenta de que la fuente de tensión está desconectada del circuito y por tanto todas estas magnitudes en el nuevo régimen permanente que se establecerá, como no hay ninguna fuente, pues todas van a valer cero. Es decir, I sub 2 sub infinito de t va a ser igual a cero, ¿verdad? Y I sub 1 sub infinito de t va a ser igual a cero también. Y en este caso ya no es I, sino U, y U sub L sub infinito de t va a ser igual a 0 voltios. ¿Por qué? Pues porque la fuente está desconectada. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, si sustituyéramos y particularizáramos I sub 2 sub infinito en el instante 0 más, pues obviamente sería 0 también. Estos son amperios, amperios. Y voltios. Bien, entonces lo que vamos a hacer es comprobar cuál era el estado del circuito justo antes de la apertura del interruptor. Para lo cual, en primer lugar, necesitaremos el fasor de tensión de la fuente de tensión. Fijaos que conocemos el valor eficaz, que son 220 voltios, y la frecuencia de dicha forma de onda. Y además sabemos que en el instante de abrirse el interruptor, la tensión de la fuente pasaba por un máximo. Es decir, si nosotros consideramos que el interruptor S1 se abre en t igual a 0, tendremos que decir que en t igual a 0 el valor de la tensión de la fuente, es decir, esta, vamos a llamarla U sub G de t, pasaba por un máximo. Bueno, pues eso matemáticamente lo podemos representar diciendo que U sub G de t va a ser de la forma, pues 220 voltios eficaces por raíz de 2. Y ahora, para decir que en el instante inicial pasa por un valor máximo, pues lo más cómodo es decir que va a ser de la forma coseno, omega t en este caso, como omega es 2 por pi por la frecuencia, en este caso 100 pi, y de fase inicial 0, de forma que efectivamente U sub G de t pasa por un máximo en t igual a 0. Y por tanto, el fasor U sub G va a ser de la forma, pues 220 si quiero trabajar con valores eficaces, con un desfase de 0 grados. Entonces, en el instante previo a la apertura del interruptor, lo que vamos a tener es esto. Estos son 25, 275 y 0,2. 25, 275, 0,2 en ríos. Y esto es la fuente de tensión U sub G. Eso es. Bien, pues vamos a denominar a esta intensidad el fasor I sub 2 y a esta otra intensidad el fasor I sub 1. De forma que la intensidad I sub 2 se puede calcular fácilmente porque será igual a la tensión U sub G partido por 275, ¿no? Y esto es igual, si no me equivoco, a 0,8 con un desfase de 0 grados amperios. ¿Vale? Eso es. Y para hallar la intensidad I sub 1, bueno, tenemos dos opciones. O podemos calcular directamente esta tensión, vamos a llamarla U sub L, fasor,
U sub L fasor, bueno, antes de nada tengo que calcular que la impedancia de la bobina es L omega J, en este caso es 0,2 por 100 pi por J, y esto es 20 pi J, ¿no? Ohmios. Y por tanto la tensión en la bobina, si planteo un divisor de tensión aquí, podré decir que esta tensión va a ser igual a 20 pi J partido por 25 más 20 pi J. Y todo ello multiplicado por la tensión que alimenta al divisor, que coincide con U sub G. Pues esto a mí me sale 204,4 con un desfase de 21,7 voltios. Y por tanto, la intensidad I sub 1, una vez que conozco la tensión U sub L, será igual a U sub L partido por la impedancia de la bobina. En este caso, esto me da 3,25 con un desfase de menos 68,3 grados, y estos son amperios. Muy bien. De forma que ya podemos reconstruir las expresiones temporales de estas magnitudes, ¿verdad? Antes de que se abra el interruptor, podemos decir que I sub 2 de t es de la forma 0,8, que es su valor eficaz, por raíz de 2, por el coseno de 100 pi t, con un desfase de 0 grados, por tanto, pues no pongo nada. Amperios. U sub L de t va a ser igual a 204,4 por raíz de 2 por el coseno de 100 pi t más 21,7 grados. Ojo con esto, porque esto recuerdo que está en radianes y esto está ahora mismo en grados. Pero como no va a dar tiempo a seguir hoy, mañana hacemos el cambio. Y por otra parte, ya termino con esto, I sub 1 de t será igual a 3,25 por raíz de 2 por el coseno de 100 pi t menos 68,3 grados. Estos son amperios y estos eran voltios. Bien, bueno, no da tiempo a terminar este problema. Mañana seguimos por aquí.